Bueno, esto había sido lo último que vimos en la clase pasada. Habíamos determinado la ecuación vectorial del eje central a partir de la consideración de que en un movimiento general la velocidad de un punto cualquiera v sub c, habíamos dicho que quedaba definida como la velocidad del punto tomado como polo, o velocidad de arrastre por traslación, más la velocidad de arrastre por rotación. Omega, recuerdan que era, a este le habíamos llamado el invariante vectorial, puesto que resultaba de ese omega, era la suma de todos los vectores en rotación actuando en el cuerpo, y como directamente era la suma vectorial, decíamos que este era invariante cualquiera sea el polo elegido. Simplemente lo trasladábamos a este vector rotación omega resultante, y bueno, obviamente había que calcular el momento que del vector omega con respecto a ese punto C, y a esto le habíamos llamado velocidad de arrastre por rotación. Y después habíamos visto también que V sub 0, si lo proyectábamos en la dirección de omega, era invariable. Y esa proyección la hacíamos a través de su producto escalar, por lo tanto le llamábamos invariante escalar. Y habíamos dicho que la característica era que si proyectábamos esa velocidad en esta dirección, V sub 0, en esta dirección, era mínima. Y si aparte le poníamos la condición de que esa velocidad, introduciendo o proyectándola, como lo hacíamos con el invariante escalar, digamos, proyectándola en la dirección de omega, le poníamos la condición de que era cero, y eso lo comprobábamos haciendo multiplicando ambos miembros de la velocidad del punto por el vector omega, multiplicándolo vectorialmente, y resolviendo este doble producto vectorial. Recuerdan que el doble producto vectorial era A por B por C menos C por B. Era así. ABC menos CBA. Entonces, ese producto se anulaba por filas, al hacer el producto vectorial, tomábamos un punto sobre ese eje en donde la distancia C menos O fuera perpendicular a omega, por lo tanto eso se nos hacía cero, y de acá sacábamos la ecuación del eje vectorial, con esta condición de que del eje central de movimiento, el eje central del movimiento eran los puntos en donde la velocidad de la partícula o del sólido rígido sobre ese eje, si pertenecía al sólido rígido, eran nulos. Y reiteramos, quien se transformaba en punto del eje central era C. Si bien esta era la ecuación vectorial, porque C menos O es un vector, el polo elegido, al estar elegido por nosotros, se conoce su coordenada, X y Z. Por lo tanto, se podía calcular en función, recuerden, de V sub 0, velocidad de traslación, y omega, el vector velocidad de rotación. Dividido la velocidad al cuadrado, que es el módulo de omega, nos daba la ecuación del eje central. Recuerden que el estado cinemático del cuerpo quedaba definido a través del invariante escalar
del cuerpo, si este era el cuerpo, para un instante t, elegíamos el polo O, recuerden esto, tenía un B sub 0 y un omega. Entonces, el estado cinemático de un movimiento complejo, como era este, el que estábamos analizando, quedaba definido en definitiva por el invariante escalar B sub 0 y el invariante vectorial B sub 0. Y habíamos dicho, este es el cuerpo, para un instante t' y el polo O, no sé, B0' y omega prima. Es decir, que iban variando los invariantes escalares y vectoriales según sea el tiempo en el que iba transcurriendo el movimiento. Por lo tanto, el estado que nosotros tomábamos para hacer el análisis cinemático del sólido rígido era para un instante t y definíamos tres cosas, digamos, el polo, la velocidad de arrastre por traslación del polo y la velocidad de rotación omega, vector velocidad de rotación omega. Así como teníamos la ecuación vectorial, también es válido y por ahí es útil tomar la ecuación paramétrica del eje central, o por ahí también hasta puede resultar más fácil el obtener a la ecuación paramétrica, así que es bueno nombrar. Fíjense, la ecuación paramétrica parte de la misma manera que habíamos hecho con la ecuación vectorial para obtener el punto o el vector C menos O, parte de P menos C. P, recuerden, es un punto del cuerpo y C es el punto al cual vamos nosotros a obtener la ecuación del eje central. Entonces, la ecuación es la misma, ese vector es proporcional a el vector rotación omega, porque ¿de dónde sale esa proporcionalidad? O sea, ¿por qué podemos decir de que P menos C es proporcional a omega? Por el hecho de que estamos proyectando, recuerden, la velocidad en la dirección de omega. Entonces de ahí aparece el símbolo alfa. Entonces, si X es una coordenada genérica, y bueno, XC es la coordenada del punto referido a ese polo, se puede poner que X menos XC, en definitiva, la proyección del vector sobre el eje X tiene que ser proporcional a la componente cartesiana según ese eje. La componente de la coordenada C referida al polo tiene que ser proporcional según el eje Y a la componente de la velocidad o la componente cartesiana omega y la componente según Z exactamente lo mismo. Como alfa, que es el parámetro, es el mismo, como alfa es el mismo, se pueden igualar estas tres ecuaciones y nos va a quedar que X menos XC, Y menos IC sobre omega I, X menos XC, perdón, sobre omega X, Y menos IC sobre omega I y Z menos ZC sobre omega Z es la ecuación del eje central. Fíjense que nosotros volvemos a definir a través de las condiciones de movimiento del sólido rígido a través de las coordenadas que nosotros estamos buscando, X, Y, Z, que son las del eje central, en función de elegir un polo que es arbitrario y con sus coordenadas y la velocidad de rotación.
Entonces, volvemos a poner de manifiesto que las características del estado general de movimiento de un cuerpo van a venir dadas por, en definitiva, por la elección del polo o centro de reducción, segundo, el invariante vectorial, esto como una receta de Doña Petrona, les decía la vez pasada, y tercero, el invariante escalar. Y habíamos de esta manera simplificado el estudio de ese estado complejo. No pierdan de vista lo que vimos hace 2 clases atrás, de que el cuerpo estaba sometido a varias traslaciones y a varias rotaciones. O sea, a ese estado complejo lo hemos reducido a estudiar 2 invariantes, el vectorial y el escalar, en un polo que lo elegimos de manera conveniente. Un agregado, para que ya les quede claro, porque muchas veces causa confusión, el eje central puede o no estar dentro del sólido rígido. Recuerden, esto es importante. Puede pertenecer o puede tener, digamos, de alguna manera, puntos que conforman el sólido rígido o no. Eso va a depender de la forma del cuerpo y del estado de movimiento que posee al momento del estudio. Entonces, es importante, reitero, el análisis de estos 3 puntos, polo o centro de reducción, invariante vectorial, invariante escalar, y ahora le agregamos el del eje central. El del eje central. Por ahí podrá ser, por el estado de movimiento, por la forma del cuerpo, muy fácil o de fácil determinación, y por ahí puede resultar tal vez un poquito más complicado, pero nada del otro mundo encontrar las ecuaciones del eje central. Pero esto sería, digamos, estos 4 puntos que están anotados acá serían, digamos, la base del desarrollo teórico visto hasta el momento del estado complejo de movimiento de un cuerpo. Visto esto, lo que vamos a hacer ahora es analizar los movimientos de los cuerpos en función de todo esto que hemos definido. O sea, del polo, del invariante vectorial, del invariante escalar, y ver cómo se trabaja. Primero, para ello vamos a tener que hacer lo que se conoce con el nombre de descomposición. ¿Qué es una descomposición? Esto que les estaba diciendo yo en la filmina pasada, elegir un polo y en ese punto meterlo a los invariantes. La receta, si vuelvo, esta. Esto significa descomponer, para darle unas palabras mucho más precisas y concretas, descomponerlo al cuerpo y colocar en ese punto el omega y el B. Omega y B. Entonces, se pueden elegir tantos polos o puntos como puntos tenga el cuerpo. Por lo tanto, pueden ser, de número pueden ser infinitos, ¿no? Eso es una verdad como de perogrullo. Lo que pasa es que desde la descomposición van a aparecer dos conceptos que están ligados a la receta esta de
de doña Petrona que venimos analizando, que son omega y B sub 0. Y van a empezar a tener nombre, y de ahí van a empezar a aparecer distintos tipos de movimiento, ¿no? Pero ya con la mente puesta, digamos, en el hecho de que lo más importante del estudio general del movimiento es tener el invariante vectorial y el invariante escalar y ver qué es lo que pasa, como habíamos visto recién, con ellos en la sucesión del tiempo. ¿Qué significa descomponerlo al movimiento? Reitero este concepto para que quede bien claro. Significa establecer un polo y llevar al polo a B sub 0 y a omega. Bien, y ahí van a aparecer la propia. La propia. Y la propia está acá, o sea, ustedes ya lo tienen que haber leído, lo deben estar leyendo. Si en el transcurso del tiempo, cuando se realiza el movimiento, B sub 0 es paralelo a omega, B sub 0 es paralelo a omega, para el polo que nosotros hemos elegido, la descomposición se llama propia. O sea, B sub 0 puesto paralelo a omega. Si B sub 0 es paralelo a omega en el polo que nosotros hemos elegido, la descomposición es propia. Y nos dará lugar a un tipo de movimiento, tipos de movimiento. Y obviamente el contrario, impropia, si esta le llamamos propia, a la impropia es cuando B sub 0 no se mantiene paralelo a omega. Cuando B sub 0 no se mantiene paralelo a omega, la descomposición se denomina impropia. Y obviamente esto da lugar a otros tipos de movimiento. Así que vamos a tomar descomposiciones propias, descomposiciones impropias y las iremos analizando. Entonces reiteramos el concepto, ¿qué es descomponer? Porque esto también sirve para reforzar la reglita, esta mnemotécnica, ¿no? Elegir un polo y llevar a B y omega. Si B y omega para ese polo son paralelos, la descomposición es propia, y si B y omega para ese polo en ese instante no son paralelos, obviamente la descomposición es impropia. Para que no se les haga lío, miren, ¿qué es una propia? Habíamos dicho, esto es una representación, esto es una abstracción. Vamos a ir analizando movimiento y vamos a ir viendo. Pero fíjense, tienen una mesa, tienen una mesa en la cual está rodando un cilindro. La mesa, si le ponemos rueditas acá, la podemos trasladar con una velocidad v. O sea, ahí está el movimiento de traslación. Si nosotros elegimos este punto y a su vez el cilindro rueda con una velocidad de rotación omega para este punto y en este instante de tiempo se produce lo que se llama una descomposición propia. Fíjense, O es el polo y es la generatriz de contacto. Entre cilindro, para nosotros el cuerpo, ¿no? Esto que a veces lo dibujamos de forma amorfa, que no tiene forma, bueno, ahora tiene una forma. Entonces, es la generatriz de contacto entre el cilindro, que es el cuerpo, y la mesa.
¿Y por qué decimos que es descomposición propia? Porque en ese instante, fíjense, ahí está, V sub 0 y omega son paralelos. No importa la dirección, perdón, no importa el sentido de uno con respecto al otro. Fíjense que V sub 0 en este caso va para un lado y omega para otro. Pero para este instante T, V sub 0 es paralelo a omega, por lo tanto la descomposición es propia. En un instante posterior, si ustedes hacen un poquito de abstracción, este punto O se habrá desplazado ahí. Por lo tanto, este punto O deja de ser el polo y el nuevo polo aparece con el cilindro ahí, que se ha movido. Y acá aparece un nuevo punto O', en donde la generatriz de contacto del cilindro con la mesa sigue formando y completando el valor de que V sub 0 es paralelo a omega. Por lo tanto, en este caso, este elemento, la sucesión en un instante anterior, esto era así, este era el eje de el polo centro de reducción, en un instante posterior este es así, y así sucesivamente. Esta sucesión de líneas nos dan superficies o nos generan superficies que se denominan regladas. ¿Por qué? Porque responden a una regla, en este caso, que se va deslizando a lo largo de la generatriz de contacto entre el movimiento del cuerpo y la mesa. Entonces, este sería un caso típico de la descomposición propia de un cuerpo respecto de un movimiento que lo vamos a analizar. Descomposición propia, reitero, V sub 0 o velocidad de traslación del poro paralela a omega, para ese instante de tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿ves omega y V sub 0 sería paralelo o digamos colineales? No, paralela. Bien. Paralela tiene que ser. En este caso, en este caso particular, se da que para este punto son colineales. Pero si para el momento del estudio se puede dar un movimiento para el cual V sub 0 y omega para ese punto son paralelos, la descomposición es propia. Claro, es decir, ahí ustedes fíjense ahí, les dijo recién el ingeniero que el sólido rígido, ¿qué es lo que era? De todo eso que está ahí dibujado, ¿cuál era el sólido rígido? El cilindro. El cilindro. ¿Y qué velocidad angular tiene el cilindro? ¿Y en qué parte estaría el cilindro? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo tiene una velocidad omega. Entonces, cualquier punto que usted tome del cilindro tiene la velocidad omega. Entonces, y en este caso, lo que le está diciendo que en ese instante, en ese punto específico del cilindro, que hace contacto con la plataforma, que es el punto O, ahí él dibuja que el omega que tiene, como está girando, tiene una dirección y sentido. Pero la velocidad V sub 0 del polo O tiene la misma dirección con la que se está moviendo todo en la plataforma. Fíjense que ahí le puso ya allá el que está más hacia arriba, ¿no es cierto? El B. Entonces, esa sería la velocidad V sub O en la que va a estar la velocidad del punto, que sería en este caso de referencia o centro de reducción. Pero ahí en ese instante de tiempo son colineales. Pero si usted analiza el cuerpo y usted dice, bueno, para un punto que esté más alejado va a ser paralelo, porque cualquier punto del cuerpo rígido, el omega es el mismo. ¿Está bien? No sé si aclaré. Sí, profe. Ahí lo entendí. Está bien, gracias. A ver, vamos a sacarnos la duda, miren. ¿Qué descomposición sería esa? Propia.
Bien, porque B sub P es paralelo a Omega. omega y no son colineales. ¿Qué movimiento hace el punto con esto? Y ahí se lo he dibujado yo, mira. Para los que son torneros. Elíptica. Si alguien ha hecho una rosca. Este es el caso de que ves un tipo de movimiento que es el que viene, que vamos a analizar, es una descomposición propia porque V sub 0 o la velocidad del punto es paralela, llámale el V sub 0 si quieres. Es lo mismo. V sub 0 es paralelo a omega. Por lo tanto, la velocidad del punto se hace una trayectoria helicoidal, que es una descomposición propia. Y son paralelos, ¿lo ven? No están colineales. Colineal sería traerlo acá. A ver, dicho de otra manera, ¿quién realiza este movimiento? Por los que son técnicos electromecánicos, así ve. ¿Quién realiza omega? Cuando hacemos una rosca. No hay ninguno electromecánico, ¿sí? El lucillo, el cabezal. Bien, perfecto. ¿Y este? ¿El V sub 0? ¿O V El sub P? carro. Llámenle. El El carro. carro portaherramientas. Perfecto. Listo. ¿Se ubican los que han visto alguna vez funcionar un torno para cuando quieren roscar? ¿Mm? Sí. ¿Qué es lo que hace el tornero? Empieza a Regula girar el, esto en función de esto, ¿no es cierto? Antiguamente, en la época mía, no se rían, ¿eh? Estaba, sí. ahora todo es control numérico. ¿Cómo se llamaba eso? Lo tienen que ver. ¿No era esto? ¿La sentí nombrar la caja Norton? No. sí, profe, pero hace mucho. Estoy bien. Estamos viejos, ingeniero caballero. No nos hagan sentir mal. Porque ¿qué es lo que hacía el tornero si quería hacer una rosca de paso, no sé, 2 milímetros? El paso de la rosca, a ver, vamos a dibujar, vamos a detener un ratito, si bien lo vamos a ver al movimiento este. Vamos a hacer algo grueso, ¿no? El paso de la rosca es esto, ¿no? O la distancia entre dos puntos homólogos, también tiene que ser igual a esto. ¿Está bien? ¿Y cómo se conseguía el paso de la rosca? Y regulando la velocidad de avance, P sub 0, con la velocidad de rotación. ¿Eh? Entonces, el tornero decía, ¿qué rosca querés? Una rosca de 1,5. 1,5 milímetros de paso. Entonces, se iba a la tabla Norton y le ponía los engranajes de manera tal de que la velocidad de rotación del lucillo coincida con la velocidad de traslación del carro para que el paso sea 1,5 milímetros. Bueno, eso ahora no es más, ahora directamente le Todo ponen. control numérico. Me río por eso, porque estoy viejo, pero yo renegaba en un taller con los torneros. Pues si tenían juego, bueno, no van a entender. Ya está. Si tenían juego, los engranajes salían las roscas con cualquier paso, qué sé yo. Se renegaba mucho. Pero bueno, el movimiento helicoidal es ese, ¿lo ven claro? Ya lo vamos a ver enseguida, hay un dibujito y todo, sé que lo van a entender. Pero es el caso, respondiéndole al alumno, no lo veo, pues no sé quién es el que me ha preguntado, que no son colineales y es una descomposición propia. ¿Estamos? Bien, profe. Más allá de los años que uno tiene. Y bueno, acá tienen el otro caso de la descomposición impropia. ¿Mm? Este punto, que está elegido como polo, fíjense, es el mismo caso, ¿no es cierto? El punto O, para este caso, si uno considera la rotación para este punto, reitero,
para este punto O, lo consideramos, sería descomposición propia, porque B, 0 sería esa, y como vimos recién, omega sería esta otra. Pero ¿qué pasa si elijo, vamos a cambiar de color para que no se les haga lío, este punto O'? Este cilindro, fíjense, sigue rotando con una velocidad angular omega. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Vale omega vectorial O' menos O. ¿Mm? Y el punto, le sumo la velocidad de traslación, por lo tanto, la velocidad del polo, en este caso elegida, es la suma de B sub 0 y los omega vectorial O' menos O. Por lo tanto, B sub 0 es esa. Y se cumple esta condición. Es decir, que en esta descomposición impropia vamos a tener tantas descomposiciones impropias para determinados instantes de tiempo, excepto para el punto este, porque acá omega es paralela a B sub 0. Y da otro tipo de movimientos que hacen los puntos, obviamente. Se puede hacer una cosa así. ¿Lo están viendo? Esto que estoy dibujando un punto. Sí, profe. Y lo ven a esto girar en sentido horario. En estos puntos tenemos la descomposición propia. Acá B sub 0 es paralelo a omega. Y en estos puntos la descomposición es impropia. Ahí tenemos el cinematismo del movimiento de los puntos del cuerpo. Y como tenemos la geometría y ya lo tenemos reducido en el polo, sabemos que la velocidad del punto va a ser B sub 0 más omega vectorial P menos O. Y en función de eso se harán los cálculos pertinentes. Otro tipo de movimiento. Pero siempre vamos, perdón, siempre vamos a caer a que la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo en un movimiento general es la velocidad de, o lo representamos a través de su invariante escalar y su invariante vectorial. ¿Estamos ahí? Vamos a volver sobre esto, lo vamos a ver bien más adelante en el capítulo que le dijo que aparece el movimiento plano. Ya lo vamos a ver, ese no me quisiera adelantar porque tiene algunas otras consideraciones que tenemos que hacerlas, pero ese movimiento da origen a lo que después vamos a ver, es muy útil para fabricar engranajes. Bien, para terminar el estudio del movimiento o el estado complejo de rotación y traslación del cuerpo, nosotros habíamos visto la fórmula de la velocidad del punto. Y de ahí, aprovechando la velocidad del punto, recuerden, de acá apareció el invariante escalar, apareció el invariante vectorial, apareció el eje central, apareció la descomposición propia y apareció la descomposición impropia. 1, 2, 3, 4, 5 conceptos que vimos analizando únicamente la velocidad del punto. Del punto de vista cinemático, analizando B sub P. Reitero, para los que no, o si quieren tomar nota, porque yo estoy escribiendo así, muy de arriba, para los que quieren tomar nota, así, y ubicarse en la temática para no perderse. El análisis del cuerpo nos llevó a determinar la velocidad de un punto a través de su invariante escalar, de su invariante vectorial,
de la ecuación del eje central, de la descomposición propia y de la descomposición, descomposición propia y de la descomposición impropia. Acá tienen el invariante escalar. A partir de esto, el invariante vectorial proyectado en la dirección de omega. Por lo tanto, el otro parámetro cinemático que nos hace falta a nosotros es la aceleración. Y bueno, ya lo hemos visto, como obteníamos en la cinemática del punto la aceleración de la partícula como una derivada de la velocidad. O sea que esto es exactamente lo mismo. No vamos a detenernos demasiado, pero lo que hay que hacer es derivar esta ecuación. Entonces la queda la derivada de b sub 0. Acá hay un producto de derivadas de la de omega vectorial p menos o más omega vectorial omega p menos o. Recuerden que acá está la fórmula de Poisson metida adentro. Pero fíjense que las expresiones van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Esto es lo que conocemos como aceleración normal o centrípeta, y esto era lo que conocíamos como aceleración tangencial del punto P. O sea, la derivada de omega con respecto a T, acá, es la que se conoce con el nombre de aceleración tangencial. Y bueno, esta es la aceleración que tiene el polo elegido. Por lo tanto, esto sí les pido, tengan en cuenta, la aceleración del punto va a ser la suma de la aceleración del polo, la tangencial y la normal. ¿Cuál es esta? Esta es la derivada de b sub 0 con respecto, no vamos a poner acá para que quede claro, la derivada de b sub 0 o la velocidad del polo con respecto al tiempo. Y bueno, esta es la tangencial, ya tienen en igual, y esta es la norma. Entonces ya tenemos definidos a esta altura los dos tipos de movimiento, perdón, los dos tipos de variables cinemáticas, aceleración, velocidades y aceleraciones. Por lo tanto, digamos que el problema o la presentación del estado general de movimiento de un cuerpo queda resuelto a través del análisis de la fórmula 1 como la velocidad del punto y el análisis de la fórmula 2 como la aceleración del punto. De ahí en más, todo el estudio que hemos ido desgranando a lo largo de este desarrollo, es decir, el invariante escalar, el invariante vectorial, la ecuación del eje central, la descomposición propia, la descomposición impropia, nos llevan a hacer análisis más particulares de estados de movimiento que responden al estado, como les decía yo, el ingeniero Caballero, movimientos rotos traslatorios, pero que tienen normalmente nombres definidos. Uno de ellos es este que estamos viendo. Y yo recién me adelanté, el movimiento helicoidal. ¿Cómo se va a dar el movimiento helicoidal? Primero, tiene que existir, para los que no conocen o no vieron en su momento los tornos, ¿no? Que es el caso emblemático en el cual yo me apoyo para que lo entendamos al movimiento. Es obvio, tiene que haber una combinación de un movimiento, ¿no? Acá tienen, fíjese, rotación y traslación. Fíjense, reitero, combinación de movimiento de rotación
y de traslación. Como decimos que es una descomposición propia, V sub 0 y omega son paralelos. O sea, ese es el concepto. Ese es el concepto. Entonces, ahora lo veamos. Tomando este concepto, supongamos un sólido que tiene un punto genérico P, que es este. Fíjense, se encuentra a una distancia R del centro, sobre la periferia. El movimiento de este cuerpo, de este punto, perdón, del punto P, resulta de cortarlo al cuerpo con un plano perpendicular al eje de rotación. Por lo tanto, acá tienen el eje de rotación, omega, el punto P en cuestión, intersección de ese plano con el punto, y la combinación del movimiento sale a través de la velocidad E. Entonces, V sub E es paralelo a omega. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad del punto? Esto es lo que le decía yo recién. Y fíjense, tienen el punto P, tiene una velocidad V sub E, así, paralela, y a su vez tiene una velocidad de rotación omega. Por estar a una distancia R, está siendo sometido, esto está girando, ¿no? A una V sub T. De manera tal que la velocidad del punto se va a componer se dan cuenta que tiene un cierto ángulo respecto al plano con el cual está girando y hemos cortado el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene influencia la velocidad omega y la velocidad del sub E. Entonces, la velocidad del punto va a ser la suma de la velocidad V sub E y de la velocidad tangencial a la que está siendo sometido el cuerpo, que va a ser, ¿cuánto vale esta? ¿Se acuerdan? ¿O por qué aparece esta? Omega por R sería. Exactamente. Pongámosle así en módulo, ¿no? Por el hecho de omega. Entonces ahí ve que están combinando omega y V sub E. Por lo tanto, el punto describe la trayectoria, es un helicoide. Ahí se los presento entonces al análisis vectorial o cinemático del movimiento helicoidal. Entonces, viene la descripción, esto que yo le he dicho, ahí está, el plano pi perpendicular a omega, se analiza el movimiento del punto P, intersección entre ese plano y el cuerpo. Fíjense, por el hecho, lo que me acaban de decir ustedes, de estar sometido a una velocidad de rotación en el eje, llamémosle si ustedes quieren Z, coincidente con el eje de rotación omega,
hay una cierta distancia R, que es P sobre, que es P menos O, el vector posición, lo que me origina esta V sub T. ¿Mm? En cambio, la V sub B, que yo le tengo que imprimir porque estamos ante una descomposición propia, si no le pongo V sub E, no puedo hacer el análisis de una descomposición propia y obviamente del movimiento, ¿no? Entonces, V sub E existe porque yo se la impongo. ¿Mm? Al imponérsela, entonces combinamos V sub E y omega. ¿Mm? Ahí tienen ustedes, V sub T lo pueden ver como el momento, de acuerdo a todo lo que venimos hablando, de omega respecto al punto P. Hacen omega vectorial P menos O. ¿Mm? El momento de omega respecto a P menos O. ¿Está bien? Entonces, si tomamos la fórmula genérica, ¿se acuerdan que V sub P habíamos dicho de que era igual a V sub 0 más omega vectorial P menos O? Nuestro V sub 0 ahora se llama V sub E, para llamarle de alguna manera, digamos, distinta. Entonces, hay total correspondencia entre el estado general del cuerpo y el movimiento helicoidal. Entonces, la velocidad de un punto P va a ser V sub B, que le llamamos a la velocidad paralela a omega, y V sub T en este caso. De acá se origina el helicoide. El desplazamiento, ¿no? O trayectoria, mejor. Ahí está. O trayectoria de P es un helicoide. Por lo tanto, se denomina movimiento helicoidal. Bueno, esto sale como todo análisis cinemático, va a depender de las características que le demos a la cinemática del movimiento, es decir, de omega y de V sub E, ¿no es cierto? Normalmente lo que se busca es un movimiento helicoidal uniforme, porque uno quiere tener el paso de las hélices de alguna manera con un paso constante y no variable. Entonces, le imprimimos constancia a omega y constancia a V sub B y obtenemos un movimiento helicoidal uniforme. Pero recuerden, la genérica del caso, de la expresión, es que omega puede ser, no tiene por qué ser constante y lo mismo que V sub B. Y el movimiento también va a ser un helicoidal, pero no va a ser no uniforme. Es otra cosa. Obviamente el helicoide tendrá la trayectoria, el punto va a ser la misma, porque estamos ante una descomposición propia, pero la forma, la trayectoria será la misma, pero obviamente tendrá sus características geométricas que van a depender de cómo ha variado omega o cómo ha variado V sub E, o puede ser omega constante y variar V sub E, o hacer al revés, ¿no? Entonces, la trayectoria va a seguir siendo equivalente, que es un helicoide. Ahora, la forma de la trayectoria puede ser distinta. Bien. Acá lo tenemos Profe. en este... Sí. No soy técnico, por lo tanto me tengo que imaginar cómo es el tema del movimiento ahí, del omega constante que está girando, ¿no es cierto? Y el V sub E, que suponiendo que no sea traslación, estaríamos haciendo corte, ¿verdad? Estaría girándose el punto ese sobre el mismo lugar. La diferencia es que tuviese una traslación que es la que va generando esto. Eso. Ahí está. ¿Está bien, profe, lo que me entienden las dudas? No, si me puedes explicar.
el que genera el helicoide vendría a ser la traslación, ¿verdad? No, El, en el fíjate acá. punto P. Está bien, esa es la trayectoria del punto. Sí, Pero quién te genera el helicoide? A ver, ¿qué te dice el estado? ¿Cuál es la definición que... Aplícame la definición de movimiento general. Espérate, ya te voy a ir llevando, vamos a ir contestando. sí. Bien, este es el movimiento general. ¿Por qué? Porque hay rotación y traslación, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, listo. ¿Cuál es el invariante vectorial? Eh, ¿A dónde está acá? ¿No es este? sí, es el que tendría que ser la, la velocidad angular. Omega. Muy bien. Sí, perdón, sí, sí. El invariante escalar. ¿Cuál es? ¿Qué era el invariante escalar? Día, ¿no? ¿Sos vos? Sí, sí, sí. ¿Cuál era el invariante escalar? Espérate un cacho, no me contesté. También estoy pensando, también estoy pensando. Ay, mi Dios. Soy... Bueno, no sé. No, llamémosle acá. ¿No era la proyección en la La dirección de omega? proyección sobre omega, sí, sí, sí. Es la proyección esa ahí que está de la Acá velocidad está. en el punto. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Lo ves que está proyectado en este sí, caso? sí, sí. Bien. Tenés invariante vectorial, tenés invariante escalar. ¿Qué te produce el invariante vectorial? Míralo. Omega, sí. Sí, ¿cómo le hemos llamado a esto? ¿Qué produce omega en P? ¿Cuál es el otro que te está faltando, Díaz? Esto. De velocidad tangencial. Bien, perfecto. Sí, Ahora te pregunto, sí. con esto y con esto y con esto, ¿cómo se mueve P? V sub E, V sub T, Sí, V sub P. me supe. Bueno, por eso sí, eso está Pero próximo. O ojo, sea, eh, no es únicamente por E, es por E y omega. Eso es lo que te quiero hacer ver. Si no estuviera omega y vos tuvieras V sub E, ¿qué sería? Un movimiento de traslación por eso, el común y caso silvestre. al revés estaríamos hablando, por eso le decía, que tenemos omega, pero B sub E lo tenemos fijo. ¿Qué pasaría ahí? Sin omega Sí, no, no, con omega, pero B sub E, o sea, sin traslación. y tener una rotación pura. Claro.
Claro, por eso. Y al haber traslaciones, eso es lo que generaría el movimiento Exacto. helicoidal. Por eso, Exacto, sí, 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 sí. sí. Sí, Pero sí, son las profe. dos cosas, ¿no? O Claro, sea, si vos me claro. suprimes una, discúlpame, si vos me suprimes una, me suprime el movimiento, es lógico. Si yo le saco B sub B, ¿qué tengo? Una rotación pura axial, el primer movimiento que vimos. ¿Cuánto vale B sub P si no existe B sub B? ¿Cuánto vale B sub P? Decime. Sin B sub B. Es que ve su P Acá, mirá. es consecuencia de No, el no, gas. analizame el movimiento, espérate, analizame el movimiento. ¿No es esta la ecuación general? Sí, Bueno, si no existe B sub B, ¿cuál es la velocidad del punto? le queda directamente la velocidad tangencial. ¿Cómo se llama ese movimiento? El primero que vimos, rotación axial. El cuerpo queda rotando respecto a este eje. Y el punto Directamente. P, el único que tiene es B sub T. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué hace ese punto? Esto. Ahí está P. Sí, sí. No, para este otro lado. Omega. No. ¿Está bien? Sí, profe, digamos que tal vez no me entiende la pregunta, pero sí, eso es un poco lo que más o menos entendía. Sí, sí, eso sí, sí. Bueno, lo importante es que te confirma. El movimiento Claro. helicoidal existe porque vos tenés un invariante vectorial, omega, y un invariante escalar, E. La combinación de algo, Claro. de los dos, te produce el helicoide. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Obviamente que si le sacas uno de ellos, ya no tenés un movimiento helicoidal. Yo, pero más que todo era que falte el de traslación. Sí, tenés un movimiento de rotación axial. Claro. Este. Claro. Y si le sacas omega, ¿qué te queda? Y no, queda ¿Qué queda? fijo, o sea, no, ¿Qué no haber- movimiento queda? y el que nada más que el de traslación. Claro, claro, claro. Claro, entonces cualquier punto del cuerpo tiene la misma velocidad. Tiene una traslación pura. O sea, si yo le saco omega, mira, B sub P es igual a B sub E, listo. ¿Lo vea eso? Sí, 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 pero está. Bueno, eso Ahora es. estamos claros. Por lo tanto, o sea, a través de la, digamos, de anular velocidades, hemos ido razonando y llegamos a la conclusión de que para que exista el movimiento helicoidal, tiene que existir omega y B sub E. Si suprimo omega, me queda un movimiento de traslación. Y si suprimo B sub E, me queda un movimiento de rotación axial. Clarísimo, profe. ¿Qué pasaría si el punto, en vez de considerarlo a una distancia R, como está ahí, si el punto estaría en O? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué movimiento habría en ese punto? De traslación. Acá dice el ingeniero. Acá está el punto P, ¿no? Claro, el punto P que esté ahí en O. ¿Y por qué va a ser ahí? Y porque, ¿qué pasaría? El R sería 0, por lo tanto, ahí el que habían puesto P menos O en la ecuación general, desaparece eso y lo único que nos está quedando es el B. Entonces, imagínese usted una tuerca y un tornillo. Si la tuerca usted la tiene quieta y empieza a girar, ¿qué va a pasar? Y empieza a girarlo en sentido antihorario, ¿qué va a pasar con la tuerca? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Se imagina si a la tuerca la dejamos fija y el tornillo empezamos a girarlo? ¿Qué va a pasar con el tornillo? ¿Sube o baja? Va subiendo. Va a subir. ¿Y por qué va a subir? Gracias a ese BE. Ahora,
Si usted analiza el extremo del tornillo, que vendría a ser el punto P, ese va a estar compuesta por esas dos velocidades que le dijo el ingeniero. Pero el punto centro del tornillo, el punto centro del tornillo, ese tiene nada más que movimiento de traslación. O sea que el Claro. punto centro del tornillo va a estar nada más que moviéndose hacia arriba. Mientras que el otro punto va a estar haciendo ese movimiento así helicoidal. ¿Lo ve? Sí, sí, Este punto lo único que hace es subir, lo que nos está diciendo el ingeniero, o bajar, Claro. según sea el omega para arriba o para abajo. Exacto. Pero este es un helicoide. Me hace el helicoide. ¿Y por qué va a ser el helicoide? Porque está compuesto por las dos velocidades, la Claro, V sub B por y la omega, velocidad sí. tangencial. Y Perfecto. la V sub P, fíjense, acuérdense que la V sub P es la velocidad del punto y la velocidad del punto es la velocidad que tiene una dirección que es tangente a la trayectoria. Entonces, fíjense, para que en ese punto P la V sub P sea tangente a la trayectoria, fíjense cómo tiene que ser la trayectoria. Ahí se la ha dibujado, se la ha remarcado el ingeniero ahí en rojo. ¿Lo ven? No queda otra que es helicoidal. Muy bien. ¿Queda claro el análisis cinemático? O sea, cómo ha surgido a partir de la pregunta, me refiero a los otros compañeros, los otros alumnos, cómo a partir de la pregunta que nos hizo Díaz, ¿no es cierto? Hemos hecho el análisis que el movimiento helicoidal sale de componer el invariante vectorial omega, el invariante escalar B, en este caso B sub B, y la conjunción entre ambos nos da el movimiento helicoidal. Si suprimimos omega, nos queda un movimiento de traslación. Si suprimimos B sub B, nos queda un movimiento de rotación. Se puede analizar el movimiento de traslación pura en la base del tornillo, puesto que sube y baja. ¿Por qué? Porque R es cero. Entonces la base del tornillo tiene un movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque B sub es cero. Perdón, omega vectorial P menos O es cero. Reitero, omega vectorial P menos O es cero. Por lo tanto, la base se mueve con B sub B. O bien, anulamos omega y tenemos un movimiento de traslación pura de todo el cuerpo. Bien. Y bueno, esta es la explicación, en este caso, para concluir con el movimiento del paso de la hélice, poner en función de las rotaciones omega a la que está siendo sometida el punto P. ¿Y cómo lo hacemos eso? Y a través de lo que sería una vuelta completa. El paso de la hélice, nosotros sabemos que es la velocidad por la distancia. ¿A qué es igual la distancia? Y 2pi, que es una vuelta, dividido omega. Por lo tanto, el paso de la hélice, fíjense, es la velocidad por t. El tiempo que tarda, digamos, en dar una vuelta el punto. Entonces, lo importante es ver que el paso de la hélice queda en función de B sub B y de omega. O sea, en una vuelta, 2pi por B sub B sobre omega. Pues bien, esto es la velocidad del carro y esto es la rotación del husillo. Entonces, el paso de la hélice hay que acordar, como nosotros esto viene dado, no sé, hay rocas que son 1,5, 2,5 milímetros, no sé, de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, lo que fuera.
¿Mm? Eso es lo que nosotros queremos obtener. Entonces buscamos coordinar entre la velocidad del carro y omega. ¿Y qué es lo que podemos modificar? Es omega. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de la caja Norton, que hoy es simplemente indicarle a la máquina el paso de la hélice, con eso es suficiente, automáticamente el motor empieza a girar con la velocidad de rotación adecuada y la adecua a la traslación del carro. Pero antes se hacía colocando, sacando engranajes para que la rotación del lucillo y por lo tanto la traslación del carro que tenía el tornillo sin fin sean las adecuadas para obtener este paso que es dato. Bueno, la aceleración va a ser exactamente lo mismo, la derivada del punto con respecto a la velocidad del punto con respecto al tiempo. ¿Mm? Entonces, en general, las aceleraciones, bueno, van a ser la derivada, están puestas acá, ahí la tienen. Y la aceleración del punto, fíjense, la general es esta, en donde hay una aceleración angular y una aceleración normal, tangencial, perdón. Si es constante o no, va a depender de que la traslación o el paso de la hélice sea uniforme o no, dependiendo de las características del movimiento. Normalmente, como le digo, las velocidades son constantes para tener pasos constantes. Y ahí tienen el análisis vectorial. ¿Lo ven? Fíjense cómo la constancia de la velocidad de rotación y traslación nos hace que el paso, o sea, la distancia entre esto y esto es P, sea constante. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el tau, ese que decíamos nosotros, 2pi sobre omega. ¿Lo ven a esto? Sí, profe. Es obvio que la velocidad del punto de esa bolita roja es la que conforma el helicoide. Me traba la máquina. No sé qué le pasa. Bien. Ahí. Espera un minutito.
Ese es otro. Cómo se genera, en este caso, un resorte. Y un movimiento helicoidal. Bien. Dejaría para la próxima clase empezar a trabajar un poco sobre los otros tipos de movimientos y las superficies que se generan para no cortarlo al tema. Estamos justo en horario. O sea, porque después nos quedaría ver el movimiento polar, cómo obedecen a ciertas características y empezar a ver un poquito de aplicaciones entre movimientos y aplicadas a mecanismos, digamos, cómo se los utiliza con los engranajes y después empezar a ver bueno, movimientos planos y todo ese tipo de cosas. Pero por el momento ver el movimiento polar, ya lo vimos al movimiento del general, el helicoidal, y veríamos el polar y algunas aplicaciones concretas en algunos engranajes. Bien. No sé si ha quedado alguna duda. Vuelvan a leer, porque fíjense cómo se ha ido complicando un poquito esto que hemos empezado con la cinemática hace 3 clases atrás. Hemos ido tomando elementos para el análisis que nos sirvan para tener herramientas y poder comprender el movimiento y cómo a través del análisis particular de cada caso o haciéndole cumplir al cuerpo ciertas y determinadas condiciones, obtenemos distintos tipos de movimientos. Entonces es importante que eso lo vean, lo entiendan. Sí, señor. Bueno, si no hay más nada, nos estaremos viendo el miércoles. El Estimado. miércoles, acuérdense que ahí dejé anotado que tenemos el parcial. Ah, cierto. No, yo ni sabía, mira, cierto, hoy es 7. Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Tomamos la bolilla número 1, entonces. La unidad didáctica número 1. Sí, señor. Tienes razón. Bueno, listo. Bueno, quedamos así entonces. ¿Me podría poner presente, por favor? A ver. Bien, muy bien. Menos mal que me... Pasamos, sí, tenemos unos minutitos, se puede pasar lista de nuevo. Sí. Vamos a salir de pantalla completa. Ahí está. Vamos a la planilla. Bueno, 7. ¿Quién es el que falta o tomo otra vez de nuevo? ¿Quién? Mercado Daniela, profe. Mercado Daniela. Mercado Daniela, acá está, 14. No, sí, 14. Presente. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, profe. No, por nada. ¿Alguien más? Bueno, estaríamos entonces. Bueno. Muy bien, nos estamos viendo el miércoles entonces. Entonces, el miércoles. Chao, profe, Bueno, buenas noches. nos vemos el miércoles si Dios quiere. Que anden muy Hasta el bien. miércoles, profe. Saludos. Saludos, profe. Chao, hasta luego.